gustaría en algún momento cenar en la mesa o en la casa de un rey? ¿O alguna vez alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir a la casa, a un palacio y cenar con un rey? ¿No? ¿Alguien? ¿Elenita? ¿No? No, yo pensé que sí, Elenita. Sí. Bueno, yo estuve investigando un poquito de cuáles eran los protocolos que debían seguirse cuando uno comía con la reina de Inglaterra, la corona británica, ¿sí? Y mira, me parecía sorprendente algunas cosas que tenían que hacerse sí o sí delante de la reina. Por ejemplo, la cena era siempre un evento formal. Y como era un evento formal, nadie podía sentarse a cenar con ropa informal. Todos tenían que ir bien vestidos, como que fueran a una fiesta de gala, porque iban a comer con quién, con la reina. Cuando se comía con la reina hay 13 asientos, y dice que estos 13 asientos, sus posiciones están estudiadas de manera minuciosa, y no cualquiera se sienta en cualquier lugar, sino que hay gente detrás de eso viendo dónde cada persona que es parte de la familia debería sentarse. Imagínate esto, ¿no? Dice que las conversaciones durante las cenas tienen su protocolo siempre. La reina solo habla con la persona a su derecha durante el primer plato, ¿sí? Así que si habla la reina, solo va a hablar en el primer plato con la persona que está a su derecha. Y obviamente cuando cambia el plato, el segundo se dirige a la persona de la izquierda. O sea que si el de la izquierda quiere hablar en el momento que tiene el primer plato, la reina no le va a decir nada, porque es un protocolo. Cuando la reina ha terminado, todos han terminado. ¿Viste que hay gente que come lento? ¿Sí? Bueno, una vez que la reina comió, es como dice ese jueguito, basta para mí, basta para todos. Dice que a veces la reina, muy generosa, cuando estaba con vida, dejaba un pedacito de comida para aquellos que eran lentos, ¿sí? Y ya cuando veía que no avanzaba, se lo comía. Nadie podía levantarse de la mesa si la reina no ha terminado de comer, ¿sí? O sea, tenías que ir preparado, ¿no es cierto? No podías, imagínate, hacer muchas cosas. No, me olvidé la sal. Si no terminaba la reina, ¿sí? Te estoy poniendo un ejemplo porque de seguro había sal, pero no podías levantarte si la reina no había terminado de comer. Había solo una forma correcta de agarrar la taza de café. Debe sujetarse con los dedos índice y pulgar, ¿sí? Estos son varios de los protocolos, ¿no?, que hay. Otro también que me llama la atención es que a la reina no le gustaba, por ejemplo, no había arroz, no había papas encima de la mesa y vos no podías decir, me pueden traer arroz, yo me muero, ¿sí? Porque a la reina no le gusta. Y si a la reina no le gusta, esa comida no puede estar en la mesa, porque a la reina no le gusta. Entonces, si uno quería sentarse a comer con la reina, uno tenía que seguir todos estos protocolos para no provocar en la reina un disgusto, para no ser irrespetuoso. ¿Por qué? Porque estaba la persona delante de una reina, ¿sí?, de alguien de la realeza, y había que tener el comportamiento adecuado. ¿Saben? Una de las cosas que nos perjudica mucho a los cristianos es la familiaridad. Nos familiarizamos tanto con Dios y los elementos o los símbolos que están relacionados con su obra, que llega un momento en que esos símbolos dejan de perder respeto y valor para nosotros. Y es ahí cuando empezamos a tratarlos con actitudes, con pensamientos y comportamientos que son realmente ofensivos. Y la verdad es que Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, nos ha dado también protocolos, instrucciones para sentarnos a comer con el rey. Y yo quiero revisarlos contigo porque, ¿sabes qué? Es la primera vez que yo me pongo a estudiar estos pasajes. Me los han enseñado, los he escuchado, pero esta vez me los puse a estudiar y ahora tengo miedo. O sea, la cena del Señor es la oportunidad hermosa donde tenemos que recordar, ¿no es cierto?, y celebrar la gracia de Dios. Pero puede ser muy peligrosa si nosotros no tomamos en cuenta los protocolos, las instrucciones de cómo debemos hacerlo. Así que vamos a ir ahí a 1 Corintios.
capítulo 11. Versículos del 23 al 34, ¿sí? Vamos a leer desde el 17 para darles un poquito de contexto, ¿sí? Y solamente vamos a estudiar del 27 al 34. Sí, dice la cena del Señor: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, haya conflictos, ¿no es cierto? Situaciones problemáticas. Dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, ¿sí? Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que vosotros comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, o por lo tanto, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, a manera de conclusión, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Sí? Cuando uno lee la carta de los Corintios, uno podría decir, si son creyentes, ¿por qué se comportan de esta manera, no? Hay cosas que están sucediendo muy críticas en la vida de la iglesia. Hay gente que dice: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Había un partidismo como político dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Y Pablo le dice: ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Ustedes no deberían gloriarse en los hombres, sino en el Señor. ¿Quiénes son ellos? Siervos por medio de los cuales ustedes han creído. ¿Sí? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Había un creyente dentro de la iglesia, un miembro que estaba teniendo intimidad con la mujer de su padre, y estaba ahí como miembro, y ellos no habían hecho nada con este miembro, habían permitido que algo que ni siquiera hacían los gentiles, los no creyentes, estuviera realizándose. Y Pablo dice: saquen a ese inicuo de medio de ustedes. ¿Sí? También habían hermanos que estaban acusándose ahí delante de los abogados, habían litigios entre los creyentes. ¿Viste? Cuando el hermano le presta dinero a otro, o le alquila algo, o le da a cuidar algo, y después se lo pierde el hermano y entra un conflicto, y como no se resuelve, en lugar de ir a las autoridades de la iglesia o pedir ayuda a los mismos hermanos, ellos iban a los abogados incrédulos para que los ayuden. ¿Sí? Los creyentes estaban menospreciando los unos a los otros. Había un caos en la iglesia. Y Pablo se llega a enterar de todo esto que está pasando y escribe esta carta de reprensión y amonestación para que ellos corrijan su conducta. Y una de las manifestaciones de la conducta desordenada se estaba manifestando en la cena del Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo les había enseñado acerca de esto. Pero ellos no estaban entendiendo completamente lo que significaba esto o el sentido o valor que debían darle. Ellos generalmente como iglesia se sentaban, compartían,
para adorar al Señor, y en ese tiempo traían todos comida para compartir. Eran ágapes de comunión, ¿sí? Y en estos ágapes de comunión no había amor, sino expresiones divisionistas, expresiones de egoísmo y orgullo. Habían esclavos, habían personas ricas, había de todo en la iglesia, porque en la iglesia no hay raza, no hay color, no hay nada que debería llevarnos a segregarnos en grupos. Somos todos una familia, somos todos hermanos, tenemos el mismo Padre. Pero esto todavía no entendían los corintios. Así que muchos, cuando llevaban la comida, después de esa comida había la cena del Señor. ¿Y qué pasaba? Bueno, habían elementos en la mesa, como el pan y el vino. Y habían hermanos que estaban participando de esos elementos como que fuera una cualquier comida. Es más, había unos que estaban esperando la cena del Señor para poder comer bien, ¿sí? Entonces la mente de ellos estaba, qué bueno que es la cena del Señor porque tengo un hambre, ¿no es cierto? Y habían personas que eran ricas y veían que otros estaban comiendo y decían, no, esto me lo voy a comer yo porque yo traje esta comida. Tú come lo que trajiste. Entonces se despreciaban unos a otros. O a veces, ¿viste? Cuando alguien dice, no, si viene tal persona, se va a comer todo lo que hay en la mesa. Entonces uno empieza a comer más rápido, ¿no es cierto? Porque va a venir ese y se va a comer todo, ¿sí? Este tipo de actitudes había en los hermanos. Había. Y Pablo se ha enterado de esto. Y Pablo va a corregir. Y Pablo les va a contar, a ver, ¿qué es la cena del Señor? ¿Sí? Y uno de los primeros protocolos, si podríamos decirlo, lo primero que deberíamos tener en cuenta al participar de la Santa Cena, de comer con el Rey de los cielos, es contempla la realidad detrás de los símbolos en la Cena del Señor. Tienes que contemplar la realidad de los símbolos detrás de lo que vemos allí. O sea, ¿por qué hay una mesa en el centro y por qué hay pan y hay, no sé, pareciera que es jugo? Y cuando alguien entra no sabe qué es eso. Parece como raro, ¿no? ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados, pero es como raro que hagamos algo así. Y si nosotros no entendemos de qué se trata lo que está ahí en el centro, vamos a pecar y a ofender a Dios, ¿sí? Y Pablo en el versículo 23 al 26, él va a explicar que lo que está ahí en la mesa, la comida, el pan y el vino que está en la copa, son representaciones de una figura. ¿Representaciones de qué figura? Bueno, del Señor. ¿Qué del Señor? Su cuerpo y también su sangre. En el Antiguo Testamento, la liberación de los judíos se hizo a través del sacrificio, ¿no es cierto?, de un cordero. Y ellos recordaban, a través de la Pascua, que Dios los libertó, ¿no? Y los libertó a través de un costo. Entonces ellos recordaban eso. Entonces, el cordero que estaba ahí y todo lo que había alrededor de esa celebración eran símbolos de algo que había sucedido en el pasado, ¿sí? Así que los símbolos debían ser importantes y uno debía tener respeto hacia los símbolos, no por ser símbolos en sí, sino por lo que representaban. Entonces Pablo está diciendo, aquella comida que está en la mesa, aquella bebida que está en la mesa, son representaciones de dos cosas: del cuerpo y de la sangre de Jesús que fue ofrecida, ¿sí? No son realmente el cuerpo y la sangre de Jesús, como algunas religiones lo proclaman. Son solamente simbolismos. Y aquí es donde ocurre el problema. Como son símbolos y no son realmente el cuerpo y la sangre del Señor, yo puedo encontrarme despreciando estos símbolos. Y Pablo está diciendo ahí, en el versículo 27, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces cualquiera que participa de estos elementos, y dice ahí la palabra indignamente. ¿Qué significa indignamente? Indignamente es no darle el valor, el respeto debido a algo.
Entonces Pablo dice, si ustedes no le dan el valor, el respeto debido, ¿sí?, a este tiempo, a los elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, ¿qué dice acá? Dice, será culpada tal persona del cuerpo y de la sangre del Señor. La palabra culpado tiene que ver con alguien que es una palabra legal. Es alguien que es llevado delante de un juez y esta persona está ahí parada porque es acusada de algo. Entonces, ¿cómo sabemos que es culpable? Bueno, porque se presentan evidencias. Y a través de estas evidencias, el juez dice, esta persona es culpable porque vemos las evidencias. Entonces, Pablo dice, ustedes al tener esas actitudes que tienen, cuando participan de la cena del Señor, están manifestando que ustedes son culpables ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Ustedes están deshonrando y pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y alguien diría, pero no está el Señor acá. No está su cuerpo acá y su sangre tampoco está acá. ¿Cómo podría ser culpado de eso? Bueno, porque cuando yo estoy participando de los símbolos de una manera irrespetuosa, indiferente, irreverente, yo estoy pecando contra lo que representan. Ninguno de nosotros, por ejemplo, diría yo estoy pisoteando al Señor. Pero cuando yo estoy participando de manera irrespetuosa, irreverente de los símbolos del Señor, estoy pisoteando al Señor. Estoy cometiendo una ofensa real delante de Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó en el Mundial de Fútbol? Vieron que los mexicanos, algunos estaban muy enojados, porque decían que en los vestidores Messi había pisado una de las remeras de los jugadores de fútbol de México. ¿Sí? ¿Alguna vez vos viste a alguien pisar la bandera de la Argentina? Cuando alguien hace eso, ¿qué significa? Que aunque no está gritándole a todos los argentinos, al quemar una bandera, al pisar una bandera, es un acto que debería ofender a todo argentino porque esa bandera los representa a ustedes. Entonces, cuando un creyente está participando de estos elementos de una forma irrespetuosa, no le da el valor debido, está pisoteando e irrespetando al Señor representado a través de esos elementos. ¿Sí? Entonces, el primer protocolo es este. A ver, estoy participando de algo que representa a alguien. Estoy participando del cuerpo y de la sangre de Cristo, no literalmente, pero son figuras de eso. Yo no me puedo permitir hacerlo de manera indigna. Lo segundo, cuidado con participar en la cena del Señor sin una evaluación previa, ¿no? Por eso ahí el apóstol Pablo, en el versículo 28, dice, por tanto, o así que. O sea, Pablo dice, si comes indignamente, eres culpable. Estás ofendiendo al Señor, representado por esos elementos. Bueno, entonces, si no quieres que esto pase, haz algo. Y dice acá, pruébese cada uno a sí mismo. Bueno, la palabra probarse tiene que ver con evaluar mediante reconocer o percibir diferencias. ¿Sabes qué? Es muy triste, pero los creyentes, a veces uno dice, no, justo hay creyentes que recién el domingo nos damos cuenta que es la Santa Cena. Imagínate, ¿cómo haces para poder evaluar tu corazón si ni siquiera sabías que el domingo había Santa Cena? ¿O cómo podés evaluarte si en medio de la reunión en lo único que estuviste pensando es que al salir de acá vas a ir al shopping y vas a ver una película en el cine? ¿Cómo podrías evaluarte o examinar qué cosa? Dice Pablo acá. Dice, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, detente para pensar
con qué actitud, con qué motivaciones te estás acercando a participar de los elementos que representan el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, una vez que uno ha hecho esta evaluación, ¿qué hace? Uno ahí puede participar. ¿Sabes? Uno de los errores comunes que cometemos los cristianos es esto. Hacemos una evaluación y decimos, he pecado contra el cielo y con la tierra, hoy no voy a participar. ¿Y sabes qué? Pablo no dice que no participes, porque tú debes participar de la Santa Cena. ¿Qué persona bíblicamente no podría participar de una Santa Cena? De la Cena del Señor. Es aquel que no es creyente. Si tú no estás participando de la Santa Cena, estás manifestando que no sos creyente. Entonces tú tienes que participar porque sos un creyente. Pero uno dice, Diego, pero yo he pecado contra el Señor. Bueno, por eso tienes que probarte. Y si tú has hallado pecado en tu vida, bueno, en 1 Juan dice, confesaos vuestras ofensas delante de Dios. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, dice, alcanzará misericordia, la Biblia también. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La evaluación no es solamente cuando tú estás antes de participar de la Santa Cena, sino es algo que empieza en la semana. Ya deberías prepararte. ¿Sabes? Yo no quiero ser fariseo ni legalista, pero yo los he visto a ustedes bellos vestidos cuando van a un 15 años o a una boda. Hay mujeres que desde el miércoles ya están sacando turno con el peluquero. Hay mujeres que empiezan a averiguar qué vestido ponerse. ¿No es cierto? Ya van preparando cosas. El hombre se va viendo, no, tengo que sacar turno porque tengo que cortarme el cabello. Y cuando venimos acá, a veces la forma de mostrar que este tiempo no es importante lo hacemos a través de la vestimenta. Venimos con ropa deportiva, venimos con shorts, venimos vestidos como que no fuera especial este tiempo. Y sabes, yo quiero ser cuidadoso acá, porque a veces uno no tiene la ropa linda que tiene otro hermano. Pero la verdad es que si este es el tiempo de comer con un rey, sabes que la ropa acompaña una actitud del corazón. Todos acá el domingo en una cena del Señor deberíamos de prepararnos en la semana, venir peinados, planchados, todos bien vestidos, para que cuando alguien nos pregunte a qué fiesta vas, uno diga, voy a cenar con un rey. ¿Y sabes por qué ya no pasa eso? Porque hemos olvidado que es la cena del Señor. Yo no podría decir, bueno, tal hermano vino con corbata, él ama al Señor. No, porque eso sería legalismo, pero Dios sabe tu corazón. Pero cuando un corazón entiende de este momento, todo acompaña, hasta tu ropa acompaña. ¿Sí? Y ahí en el versículo 28, entonces dice que debemos probarnos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de venir a la Santa Cena? A mí me interesa mucho que aprendamos como iglesia. Primero tengo que recordar que esos símbolos representan ¿a quién? A Jesús, su cuerpo y su sangre. Entonces, si yo participo de ellos indignamente, estoy pecando ¿contra quién? Contra aquel rey, contra ese Señor. Entonces, para no hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Probarme, evaluarme, para poder participar de manera correcta. Tercero, ¿sí? Considera las consecuencias reales de participar incorrectamente. Alguien diría, ¿y por qué tengo que probarme de esa manera, Diego? ¿Sí? Por ahí uno no lo dice de esa manera, ¿no? Pero, Diego, yo desearía saber por qué tengo que probarme. ¿Y sabes qué? Pablo, ahí en el versículo 29, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El que come indignamente, el que no le da a la cena del Señor el valor, el respeto que merece, y agrega una palabra, dice, sin discernir el cuerpo del Señor.
La palabra discernir tiene que ver con hacer la diferencia. O sea, los corintios estaban pensando que la cena del Señor era como el ágape que estaban celebrando. No hacían una diferencia. ¿Vieron cuando alguien te dice, ubícate? ¿Qué te está diciendo? Compórtate distinto porque estás en un lugar distinto. ¿Se acuerdan cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza? ¿Qué le dice? Quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. ¿No? Él tiene que ubicarse. ¿Y esa ubicación lo lleva a qué? A sacarse el calzado. Bueno, los corintios no estaban tratando con valor, no estaban discerniendo entre que la cena del Señor es diferente al ágape. No pueden tratar las dos cosas de la misma manera. ¿Y cómo estaban mostrando ellos eso? Y claro, imagínate que ponían la comida para celebrar la cena del Señor y ya estaba el hermano comiendo. Y ya estaba el hermano bebiendo y embriagándose. Entonces Pablo dice, estas personas no están entendiendo realmente que ese tiempo es muy especial, ¿no? Y Pablo dice que si eso sucede, dice, juicio, come y bebe para sí. La palabra juicio tiene que ver con condenación. Y aquí surge una pregunta, ¿un creyente puede ser condenado por Dios? Y bueno, la verdad es que no, porque ahí en Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y uno se preguntaría entonces, ¿cuál es la condenación que hay? Bueno, Pablo va a mostrarnos esa condenación y se los va a mostrar a los corintios. Porque hay algo que ya están experimentando los corintios por participar de la cena del Señor de manera indigna. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dice, por lo cual, o sea, la palabrita por lo cual es una conjunción y dice, hay juicio para aquellos que están comiendo indignamente. ¿Sí? Por esa razón, hay algo que está pasando en medio de la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Bueno, la condenación en lo que Pablo está diciendo se ve reflejada a través de la acción de Dios de quebrantar la salud física y la existencia de ese creyente acá en la tierra. Entonces, Pablo seguramente habrá recibido información de que había muchos hermanos que estaban enfermos. ¿Viste cuando empiezan a enfermarse un montón de personas? Dice, ¿qué será que está pasando? Hay un brote, hay un virus. Pablo dice, no. Hay muchos enfermos. Y la palabra enfermos tiene que ver con alguien que a causa de una debilidad está en un estado de discapacidad. ¿Sí? O sea, había hermanos que estaban discapacitados, adoloridos en gran manera y no podían funcionar completamente. Por eso dice, y débiles. Viste que cuando uno está enfermo, uno no tiene fuerzas. Bueno, así estaban los hermanos. Estaban en un estado de discapacidad, de dolor, que les impedía realizar las cosas cotidianas de la vida. Y dice que otros dormían. Bueno, la palabra dormir no tiene que ver con que habían hermanos que estaban haciendo la siesta. La palabra dormir es un término que se aplica a toda persona que en Cristo ha muerto. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando la niña ahí que tenía 12 años y que va el padre a pedirle a Jesús que le ayude? Jesús entra a la casa de esta niña y todos están llorando, ¿no? Porque ella murió y Jesús dice, ¿qué dice? Dice, ella no está muerta, ella está dormida. ¿Sí? Porque cuando alguien muere está dormido, porque un día va a despertarse. ¿Sí? Entonces habían creyentes que habían muerto. Y sabes, y es acá donde yo te quiero llamar la atención a algo. Participar de la cena del Señor no es un ritualismo. Viste que el ritualismo está en participo, tomo y después sigo con mi vida. ¿Sabes? Ahora yo tengo miedo, un temor más grande porque ahora yo entiendo esta verdad y ahora tú la estás entendiendo. Si tú participas de manera indigna, sin entender realmente lo que significa este tiempo,
la Biblia dice que estás comiendo y bebiendo juicio para ti. Y ese juicio se va a ver reflejado en el toque de Dios quebrantando tu salud y tu existencia en este mundo. Entonces alguien diría, no participo más. Sí. Bueno, Pablo no está buscando que los creyentes no participen. ¿Sí? Pablo lo que está buscando, y es lo que Dios está buscando, es que no participes indignamente. Por eso te dice, pruébate. O sea, el punto no es no participar, sino no haberte probado, no haberte examinado correctamente y haber hecho los cambios que Dios te está pidiendo y confesado tus faltas. Vamos a imaginar que yo soy una persona disciplinada de la iglesia. Estuve en pecado, me encontraron en pecado y ahora estoy en un proceso de restauración. Y yo estoy acá entre ustedes. Y yo tengo que participar de la cena del Señor porque soy un creyente. Pero me están acompañando en el proceso de restauración y yo tengo que mostrar arrepentimiento delante de Dios y delante de las personas. Y yo participo de eso. Pero yo sé que en la semana estoy volviendo otra vez al mismo charco. Estoy comiendo y bebiendo juicio. También hay actitudes en el corazón como la siguiente. ¿Viste? Hay personas que tienen orgullo religioso y dicen, yo participo de la Santa Cena porque soy digno. Hice la hora silenciosa, fui a todos los grupos, ¿sí? Me porté bien, tuve 5 discipulados, tengo que participar de la Cena del Señor. Porque internamente el orgullo es un filtro para decirte, eres digno de participar. Entonces alguien diría, entonces la persona que dice, no soy digno de participar, yo he pecado tanto en la semana, ¿sí? He vuelto otra vez al charco donde el Señor me quitó, yo no voy a participar. Pastor, perdóneme, hermanos, perdónenme, no voy a participar. Y uno diría, mi vida, qué humildad. No, mi vida, qué orgullo. Eso es orgullo y también soberbia del corazón. Porque yo estoy determinando que mi participación depende de mi buen comportamiento. Y la verdad es que yo participo no por mi buen comportamiento, sino por la justicia que Cristo me ha otorgado a través de su sacrificio. Participar indignamente es hacerlo con un corazón sucio, rebelde y endurecido. Y por eso tienes que evaluarte, ¿sí? Tienes que evaluarte. Tienes que evaluar cómo está tu relación también con el cuerpo de Cristo, con hermanos de la iglesia. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás en tu relación con los hermanos? Los corintios estaban menospreciando los unos a los otros. Y Pablo le dice, eso no es celebrar la cena del Señor. Ustedes no están celebrando nada, porque ustedes son un cuerpo. Y ustedes se están menospreciando los unos a los otros. ¿A quién le gustaría morir y enfermarse esta semana? ¿Ah? ¿A nadie? Entonces, evalúate y participa. ¿Sí? Y por último, ahí Pablo, en el versículo 31 al 32, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Alguien posiblemente diga, Pablo, es muy fuerte lo que estás diciendo. Pablo, ¿ese es el Dios al que estamos adorando? ¿Un Dios que cuando participas de algo de manera indigna te mata, te enferma? Y Pablo quiere establecer, ¿no?, una realidad y un contraste en cuanto a esto del juicio de Dios. Bueno, si no quieres experimentar el juicio de Dios, dice Pablo en el versículo 31, que nos examinemos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No experimentaríamos esto. Pero en el versículo 32 dice, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados, dice, con el mundo. ¿Sabes? El mundo está encaminado al infierno. En el mundo la gente vive en el pecado, vive en rebelión. ¿Y el pecado qué produce en la persona que no está en Cristo? Produce que no pueda por el pecado acercarse a Dios y vivir una vida que agrada a Dios.
Y Dios no puede permitir que sus hijos, que Él salvó por sangre, caminen en pecado. Sean irreverentes, sean impíos. Él no puede permitir eso. Entonces, por eso Dios trae esta sentencia a la iglesia, de que muchos por participar indignamente mueran y estén enfermos, para que los otros hermanos, al ver eso que ha pasado en sus hermanos, sean motivados a vivir en santidad, para que aquellos que están enfermos y a punto de morir se arrepientan por haber pecado contra el Señor y puedan glorificarle viviendo vidas santas que le honran. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ellos murieron y dice que cuando eso sucedió se llenó toda la iglesia de temor. Cuando vos ves a alguien que muere de esa manera como Ananías y Zafira, ¿qué te vendría a la mente? ¿Qué le dirías a tus hijos? Con Dios no podemos jugar. A Dios no le podemos mentir. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y Dios los quemó, los consumió, les quitó la vida. ¿Qué hubiese pasado por la mente de los próximos que iban a poner fuego? Si yo hubiese sido, te prometo que hubiese entrado temblando, con un terror, porque si yo no cuido mi actitud y mi trabajo delante del Señor, voy a ser consumido como Nadab y Abiú. Voy a tener mucho cuidado. El mundo va a ser condenado por vivir en el pecado, pero Pablo dice, si Dios está haciendo esto, es para que ustedes no sean condenados como el mundo va a ser condenado, sino para que ustedes sean santos como yo soy santo. Así que, hermanos, ¿sabes? A veces las enfermedades que tenemos no vienen porque es una prueba del Señor. Puede ser que tu enfermedad sea producto de haber pecado en la cena del Señor comiendo indignamente. Y quizás nosotros estemos orando mal. Quizás la oración no sería Señor, sánalo, sino quiebra, Señor, su vida para que se arrepienta de haber pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en el versículo 33 y 34, el último protocolo, corrige tus actitudes al participar de la cena del Señor hacia tus hermanos, ¿no? Y hacia la cena, y también tus motivaciones. Corrige tus actitudes y tus motivaciones al participar de la cena del Señor. Dice, así que hermanos, esta es la conclusión de Pablo, después de haber dicho todo lo que dijo. Por lo tanto, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a los otros. Es la cena del Señor, somos hermanos. Para participarla, tenemos que esperarnos. ¿A quién le gusta esperar? Viste que hay gente que es muy puntual y dice, si en 10 minutos, 20 minutos esto no pasa, me voy a mi casa. Aquí Pablo dice, tienen que esperarse. Alguien dirá, bueno, pero estoy esperando media hora, ya, serví el vino, serví el pan, ya está, participemos, si no viene más el hermano. Esperaos, dice Pablo, los unos a los otros. La marca en la cena del Señor entre nosotros tiene que ser el amor. Esperémoslo un ratito más, esperémoslo. Vine primero, no lavé la ropa, pero espero a mi hermano. No hice un montón de cosas en casa, bueno, lo espero. Esa es la actitud que debe haber en la cena del Señor, de amor hacia mi hermano, pero también las intenciones. En el versículo 34 dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Dice, si alguno tuviera hambre, y uno dice, ¿para qué Pablo dice esto? Claro, porque le está diciendo, si vos vienes a la cena del Señor para comer, come primero en tu casa, o espera que termine la cena del Señor y come en tu casa. Y sabes que se me venía el cuadro cuando termina la cena del Señor y nuestros hijos van así. Y sabes que yo creo que debemos explicarle a nuestros hijos, porque ellos están haciendo algo deshonroso. O a veces creyentes, ¿viste? Ni bien pasa el ujier por ahí ya a manotear la tortilla, el jugo. Si hermano, usted tiene hambre, espere a llegar a su casa a comer. Si su hijo tiene hambre, vaya donde Roxana, al chino y cómprele. Pero no podemos permitir que nuestros hijos deshonren al Señor.
y nosotros tampoco. Digo, pero a veces tú has dicho, no, yo no estoy diciendo que no se puede comer, pero hay un orden. Hay que esperar a que todo termine, se pone en bolsitas y después se come. Si te tienes que ir, bueno, yo no puedo seguir tu corazón y tus deseos. Tengo que cuidar lo que Dios nos ha dado y que simboliza su cuerpo y su sangre, y hay que esperar. Pero si usted quiere comer la tortillita, espera que todos se vayan y se lleva la tortillita. Pero creo que esto debe llevarnos a corregir varias cosas como iglesia, empezando primero por nosotros y nuestro corazón. Así que, hermanos, aquí tenemos 4 protocolos para poder considerar al momento de cenar con el Rey. ¿Sí? Lo primero, tenemos que contemplar qué representan esos elementos. ¿Qué representa? El cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sí? Segundo, debo de tener cuidado, ¿sí?, de cómo, con qué tipo de corazón me estoy acercando, y debo de evaluarme. O sea, cuidado con participar de la cena del Señor sin haber primero evaluado tu corazón. ¿Sí? Tercero, considera los peligros que hay, los peligros reales. Si yo participo indignamente, hay enfermedad, discapacidad, ¿sí? Hay muerte. O sea, Dios disciplina a los que son suyos. Y por último, corrijamos nuestras actitudes y nuestras motivaciones. Esta debería ser la cena del Señor, pero Dios espera que nos amemos, que nos esperemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros. Que cuando estemos acá la motivación no sea nosotros, sino Él. Que la motivación no sea nosotros, sino adorarle y agradecerle por lo que Él hizo. Amén. Así que vamos a tener un tiempito ahí para que cada uno se examine. No te castigues a ti mismo. Pruébate. Y si has venido de manera indigna,